versículo número 32. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar con la ayuda de Dios de la fe de Gedeón. Y el título para esta fe es la fe del valiente. Amén. La fe del valiente. Dice las Sagradas Escrituras: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Amén. Recuerden que estamos hablando de estos personajes que se describen en el capítulo 11, reconocidos por su fe en Dios. Y en esta noche el turno es para Gedeón, siguiendo el orden de la lista que nos presenta el escritor a los hebreos. Padre celestial, una vez más invoco tu nombre y en este momento lo hago para pedirte, Señor, que hables a todos nosotros conforme a tu voluntad. Enséñanos, oh Dios, tu palabra, ayúdanos a entender lo que tienes para nosotros, a ser oidores y hacedores de ella. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hermano que está conectado, escuche y esté atento a lo que Dios hoy tiene para nosotros. La fe de Gedeón, la fe del valiente. Gloria a Dios. Les decía, y esto lo digo para poner en contexto a los amigos y hermanos que quizás no han escuchado este estudio que estamos dando. Estamos haciendo un recorrido con los personajes que se mencionan en el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde se habla de la fe, la importancia de la fe, la necesidad de la fe. Amén. La necesidad de permanecer en fe. Gloria a Dios. Así de que hemos hablado ya de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué y el pueblo. Hace 8 días hablamos de Rahat, que está en el versículo 31, y hoy entramos al versículo 32, y a cada uno de ellos les hemos dado un título a su fe. Por ejemplo, la fe de Rahat la titulamos una fe actuante. La fe de José y el pueblo fue una fe que conquista. Y la de Gedeón la hemos titulado la fe del valiente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así de que en el versículo 32 se enumeran algunos, de pronto sin incluir dentro del capítulo los hechos que le hicieron reconocer como hombres y mujeres de fe, están incluidos. Eso nos hace ir al Antiguo Testamento y buscar la historia de ellos para descubrir por qué fueron incluidos en el libro de los hombres de la fe. ¿Cuáles fueron sus hazañas? ¿En qué consistió o cuáles fueron las características de la fe de ellos que impulsó al escritor de los Hebreos a incluirlos? Por ejemplo, en el versículo 31 dice que por la fe Rahat la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Mire que se menciona la característica de la fe de ella, pero en el versículo 32 no se mencionan, simplemente se dan sus nombres. ¿Y qué más digo? O sea, la lista es larga. Podría gastarme muchas hojas describiéndoles personajes que en el Antiguo Testamento fueron un referente de una vida de fe
para todas las generaciones. ¿Qué pues digo? Tengo muchos personajes en mente. Tengo muchas historias que contarles. Y entonces dice, por lo menos podría hablarles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, como de Samuel y los profetas. Y menciona todos eso. Entonces, como se menciona de primero a Gedeón, entonces vamos a hablar un poquito de Gedeón, de la fe de este hombre, de este joven, de las características que tenía la fe de este hombre, que vuelvo y repito, lo llevó a estar incluido en este libro de los hombres de fe. Porque la principal característica de ellos, independientemente de cómo vivieron, cuántos triunfos tuvieron, qué cosas vencieron, cuántos reinos conquistaron, qué hazañas hicieron, lo importante y lo que se les resalta es la fe en Dios, la fe en el único y verdadero Dios. Fue lo que le dio a estos hombres la victoria sobre las distintas circunstancias que ellos enfrentaron. Ya no están con nosotros y sus hazañas quizás no sean necesarias, porque aquí por lo menos nadie necesita tumbar unas murallas, nadie necesita cruzar un mar. Así que ni las hazañas ni ellos están con nosotros. Pero hay algo muy importante, y es que el Dios en el que ellos creyeron, Él sí está con nosotros. Y nosotros necesitamos creer en Él para alcanzar las victorias y hacer las hazañas que necesitamos en este tiempo. Porque tenemos diferentes dificultades que enfrentar, situaciones que vivir. Pero recuerde que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Digamos gloria a Dios. Así que Gedeón es un personaje que existió en el periodo de los jueces. Recuerde que dentro del gobierno que Dios tuvo para el pueblo de Israel, estuvo el periodo de los jueces, que eran hombres gobernantes que tenían autoridad para gobernar al pueblo de Israel en algunos periodos. Entonces, dentro de ese tiempo aparece la historia de Gedeón. Gloria a Dios. Era un tiempo difícil para Israel. Usted encuentra la historia de este personaje en el libro de Jueces, capítulo 6 en adelante. El pueblo de Israel, que era el pueblo que había cruzado el mar y que había visto las murallas caer con Josué, que había visto el poder de Dios manifestado, que salió, hermanos, de la esclavitud de Egipto, que atravesó el desierto, que Dios lo sustentó, que Dios lo guardó, que Dios lo cuidó, que lo llevó a una tierra que ellos no habían, hermano, comprado y Dios se la dio, que les dio cultivos que ellos no habían cultivado y Dios se los permitió. Hermanos, hazañas, victorias, reinos conquistados, ejércitos derribados. Ese Israel, el pueblo de Dios, hermanos, había cometido un error. Y el error fue que se había apartado de Dios. El hombre que después de haber conocido a Dios y se aparta, hermanos, no le esperan cosas buenas. No le esperan cosas buenas. Esa era la situación de Israel. Ellos vivían según sus propios intereses. Habían quebrantado la voluntad divina. Habían entrado en una crisis espiritual y eran objeto de diferentes dificultades. Ahora lo vamos a leer. Eran humillados, eran atribulados e incluso eran asesinados.
Israel, ese pueblo que había visto la gloria de Dios, sus enemigos se habían ensañado contra ellos y, hermanos, los humillaban. Era un tiempo de oscuridad espiritual para Israel. Esa era la situación. Pero me llama la atención que aún en los momentos de oscuridad espiritual, Dios siempre tiene un remanente fiel. Es decir, en medio de gente infiel a Dios, habrá alguien que permanezca fiel a Dios en todas las circunstancias. Alabanzas al nombre de Jesús. Y creo que en esta noche y en este tiempo puede haber gente que le ha sido infiel a Dios, pero también creo que en este tiempo hay hombres y mujeres que han decidido permanecer fieles a Dios hasta el día de su muerte o hasta el día que Jesucristo venga. Pásele lo que le pase, venga lo que venga, han decidido serle fiel al Señor. Y Dios siempre, en un tiempo o en un momento donde existe gente infiel, Dios tiene gente fiel. Alabanzas al nombre de Jesús. Mire usted que en medio de esa oscuridad espiritual en la que vivía Israel, apartados de Dios, se habían vuelto idólatras, tenían altares a Baal, habían pecado contra Dios, le habían dado la espalda a Dios, se habían olvidado de Dios, tanto que Dios les dijo: no se olviden de mí. Cuando lleguen a la tierra de la prosperidad, cuando lleguen a la tierra que fluye leche y miel, cuando yo les entregue todo ese territorio, tengan cuidado de no olvidarse de mí. Tanto que Dios se los había dicho, pero ellos decidieron olvidarse de Dios. ¿Sabe, hermanos? Por eso es que muchas veces es mejor la necesidad que la abundancia. Porque a muchos la abundancia les hace daño. A muchos la abundancia los afecta. A muchos la abundancia los lleva a ocuparse de ella y a olvidarse de Dios. Pero cuando hay la necesidad, a muchos la necesidad nos acerca al trono de la misericordia, porque sabe que de Él viene mi ayuda y mi socorro. Bendito es el nombre glorioso de Jesús. Así que en medio de ese tiempo donde Israel le había dado la espalda a Dios, había un hombre, había un joven, gloria a Dios. Hermanos, alabado sea el nombre del Señor por la gente fiel que tiene Dios en este tiempo. Yo bendigo a Dios porque en este tiempo, hermanos, hay gente conmigo que le somos fieles a Dios independientemente de las cosas que vivamos. Digamos gloria a Dios. Jueces capítulo 6. Mire usted el tiempo en que estaba Israel, la historia, cómo vivían de fracaso en fracaso espiritual. Dice la Biblia: los hijos de Israel hicieron lo malo. Vea que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos
eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, mire cómo dice la Biblia, empobrecía a Israel en gran manera por causa de sus enemigos de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Mire, hermanos, que muchas veces en la vida es necesario que Dios nos atese las clavijas. Muchas veces se hace necesario que Dios, hermanos, nos ponga el dedo en la llaga para que nosotros nos volvamos a Dios, para que nos acordemos de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Vea, yo conozco de muchas personas que han vuelto a la iglesia porque Dios en su misericordia les ha puesto, hermanos, el dedo en la llaga, porque ellos no tenían ni la más mínima intención de volver. Pero como Dios no puede ser burlado y como Dios nos ama tanto, hermano, porque el amor de Dios es más grande que cualquier cosa, porque su misericordia es mejor que la vida, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro abandono espiritual, a pesar, hermano, de la situación en la que estemos lejos de Dios, Dios es tan bueno que se acuerda de nosotros y nos envía su ayuda y su misericordia. Bendito es el nombre de Jesús. Cuando se vieron en esa situación, clamaron al Señor. Oiga, hermanos, gracias a Dios por las situaciones difíciles, porque es en las situaciones difíciles donde nos volvemos testigos del poder de Dios. Es el momento de la necesidad donde nos volvemos testigos de la provisión de Dios. Es en el momento de la enfermedad donde nos volvemos testigos de las sanidades de Dios. Cuando ellos se vieron que ya no había nada que hacer, de nada le había servido olvidarse de Dios, de nada les había servido apartarse de Dios, de nada les habían servido sus dioses construidos, de nada les servía Baal, de nada les servía, hermanos, sus experiencias del pasado, si Dios no estaba en el presente. De nada les servía. El día que cayeron en cuenta, hermanos, el día que entendieron que solo la ayuda y el socorro viene de Jehová, entonces levantaron su voz a Dios, clamaron al Señor, hermano. Y como la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor, esta noche usted puede reconocerlo y Dios puede acudirle en su gracia y en su misericordia. ¿Alguien lo cree esta noche? Y dice la Biblia, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dios había entregado, dice la Biblia, a su pueblo en manos de los madianitas por causa del pecado, por causa de la desobediencia. ¿Y quiénes eran los madianitas? Bueno, la Biblia dice que los madianitas provenían de uno de los hijos que Abraham tuvo con la concubina Cetura. Génesis 25 del 1 al 2. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Sinrán, a Joxán, a Medán, a Madián, a Isbat y a Suá. Así que era de la descendencia de Abraham con una de sus concubinas. Eso eran los madianitas. Abraham los había alejado de su casa y los había enviado hacia la tierra oriental. Génesis 25, 6. Pues los hijos de sus concubinas dio a Abraham regalos, dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental, para el desierto. Los madianitas se asentaron y habitaron en lugares desérticos, fronterizos con Transjordania, desde Moab hasta más allá de Edom.
Si usted recuerda en los tiempos de José, cuando José fue vendido por sus hermanos, los hombres que los compraron eran los madianitas, que lo sacaron allá del pozo y lo compraron y fueron y lo negociaron. Eran los madianitas y los ismaelitas. Génesis capítulo 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Así que, hermanos, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. Los entregó. ¿Para qué? Para darles una lección, para recordarles que las victorias vienen es de la mano de Dios, para enseñarles que, hermanos, fuera de Dios no somos nada ni nadie, para enseñarles que el dueño de todas las cosas es Dios, para enseñarles que la mejor vida en esta tierra se vive es con Dios y que fuera de Dios no somos nada ni nadie. Bendito es el nombre glorioso de Jesús. El Señor los entregó en manos de Madián para que se enseñorearan de ellos. Y Madián prevaleció contra Israel y los humillaba. Hermanos, los empobrecía, los subyugaba, los maltrataba. Israel levantaba una cosecha y venían los madianitas y se las robaban. Israel criaba animales y venían los madianitas y se los robaban. Israel conseguía cualquier cosa y venían los madianitas y los ultrajaban, los golpeaban, los maltrataba, los humillaba. Israel lo había perdido todo, hermano, porque claro, el Señor Jesús un día lo dijo: ustedes separados de mí nada podéis hacer. Bendito es el nombre del Señor. En una ocasión yo les dije: la peor brutalidad de un cristiano es abandonar a Dios. Hermanos, con Dios nos quedamos hasta el último día de nuestra vida en esta tierra, pase lo que pase. Yo no sé si usted dice amén esta noche. Dele un aplauso a Jesucristo. Es triste la historia, porque después de ser un pueblo fuerte en la conquista, habían visto los muros caer, habían visto cómo los reyes caían frente a sus manos, cómo Dios le daba victorias. Alabanzas al nombre de Jesús. Israel en este momento estaba como están muchos cristianos hoy en día, recordando cómo en su pasado Dios los ayudaba, los bendecía, los respaldaba, pero en el presente están lejos de Dios. Pero bendito sea Jesucristo, que en esta noche me ha mandado a decirte que puedes volverte a Dios y que Dios te puede perdonar y restaurar, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bendito es el nombre glorioso de Jesús. Es triste, hermanos, después de ser un pueblo fuerte en la conquista, ahora pasó a ser un pueblo debilitado, hermanos, porque es que en este camino los triunfos se los debemos es a Él. Las victorias son por Él. Si algo tenemos es por Él. Si algo conseguimos es por Él, hermanos. Si usted hoy es dueño de algo es por Él. Si hoy tenemos vida, si hoy tenemos salud, si hoy tenemos salvación, si hoy tenemos cualquier cosa, es por Él y para Él. Gloria al nombre del Señor. Israel empezó a hacer mucho alarde de sus victorias y se fue olvidando del Dios que le daba las victorias. Y recuerde esta frase: si haces
que tus conquistas llamen más la atención que el Dios que te las dio, tu fracaso se acerca. Porque, hermanos, no son las conquistas, no son las armas, no son los métodos ni las destrezas. Ha sido Dios y seguirá siendo Dios. Y dice la Biblia, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El pecado de Israel había impedido que Dios cumpliera sus promesas de victoria sobre los enemigos. Hermanos, el pecado siempre será un gran impedimento para el cumplimiento de las promesas victoriosas de Dios. Siempre será un impedimento. Era tan difícil la situación de Israel que, hermanos, tenían que huir a las montañas. Tenían que vivir en cuevas para habitar más seguros, pero aún allá ellos huían y allá les llegaba Madián. Los madianitas les llegaban y los volvían a saquear. Ellos medio sacaban la pata del lodo y ahí les llegaban sus enemigos. Pero un día se acordaron de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Un día levantaron su voz a Dios en medio de una situación difícil. Y vuelvo a repetirlo, eran momentos duros para Israel, momentos de hambre, de sufrimiento, empobrecimiento, devastación, muerte. Pero es en ese momento donde Dios mira a un muchacho. Es en medio de esa dificultad y es en medio donde Israel decide pedirle a Dios la ayuda. Entonces hay alguien en medio de la gente del pueblo que se muestra diferente. Hay alguien que demuestra que es capaz de creerle todavía a Dios. Hay alguien que sobresale por encima de la dificultad. Porque, hermanos, yo quiero decirle que la fe nos hace sobresalir por las dificultades, por encima de las dificultades. Así que en medio de esa situación había un hombre llamado Gedeón. Y Gedeón se traduce como valentón, valiente. Y ahí estaba. Y Dios lo llama para que se vuelva un libertador del pueblo de Israel que estaba bajo la opresión de los madianitas. Y mire algo interesante. El padre de Gedeón era un idólatra. El padre de Gedeón tenía un altar a Baal y le hacía culto a Baal. Pero ahí estaba Gedeón, que por encima de lo que creyera su padre, él era capaz de creer en este Dios que es verdadero. Por encima de lo que su familia le dijera, él decidió mantenerse firme creyéndole a Dios. Por encima de la ruta o el camino que siguiera su familia, él decidió permanecer creyéndole a Dios como él había sido enseñado por las experiencias pasadas del pueblo de Israel. Decidió. Y, hermanos, en medio de esa situación, entonces aparece Gedeón con un padre idólatra, con un padre que tenía un altar a Baal. Baal era el Dios que el pueblo adoraba en los días de Gedeón. Y le tenían estatuas y la gente le hacía culto. Hermano, vea, había sido tan grande la decadencia espiritual que habían cambiado al Dios de los cielos por una estatua, por una miserable estatua. Porque en esa condición cae el hombre que decide abandonar a Dios. Es arrastrado por las miserablezas de la vida, que no tienen ningún valor y ningún sentido. Cambiar a Dios por una miserable estatua. Así había caído el pueblo de Israel.
Pero mire, hermanos, aparece Gedeón. Y entonces me pregunto, ¿cuáles fueron las evidencias de la fe de Gedeón? ¿Qué fue lo que llevó a que Gedeón quedara en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, donde aparecen los hombres de fe? Pues yo le voy a decir algunas cosas. Número 1, primera característica de Gedeón. Hermanos, Dios le dijo a Gedeón: váyase a la casa de tu padre, y donde está la estatua de Baal, túmbela y pártala. ¿Y usted qué cree que hizo Gedeón? No, pero es que mi papá, ¿qué me va a decir? El pueblo me va a linchar. Ese es el Dios del pueblo y yo se lo voy a ir a destruir. No, él no lo pensó, hermanos, porque cuando hay fe, la persona le cree a Dios por encima de lo que la gente diga. Y eso fue la primera orden que le dio Dios a Gedeón. ¿Y cómo demostró que era de fe? Pues, hermanos, que se paró y agarró la estatua de Baal y la partió. Entró a la casa de su padre y agarró ese ídolo y lo desmenuzó. Gloria a Dios. Hermanos, lo más probable es que el pueblo se le iba a venir encima, y así ocurrió. Pero antes de hablar de eso, quiero que le quede esto en su mente. La idolatría, cualquier clase de idolatría, estorba el obrar de Dios. Por eso hay que quitarla. Y cuando hablo de idolatría, no solamente hablo a esos dioses de yeso, de metal, de madera, de bronce, no. Hay otras cosas que se están convirtiendo ídolos en su vida. La plata, los mismos hijos, la misma posición, el mismo trabajo, las riquezas, le van quitando el lugar a Dios y le estorbarán la bendición de Dios, porque recuerde que Dios está, hermanos, destinado a ocupar el primer lugar en la vida de un adorador. Digamos gloria a Dios. Así que había que quitar ese ídolo, había que quebrarlo, había que partirlo. Y ahí es donde se pone en evidencia la fe de Gedeón. Una fe obediente, una fe comprometida, una fe del valiente, hermanos. Porque la fe del valiente, hermano, no se deja intimidar. Que se burlen de mí, que me digan que me volví loco, que porque me entregué al evangelio, que ahora mírese, que la gente entonces me va a ridiculizar. No importa, la fe del valiente se antepone ante esas circunstancias y no le importa lo que digan ni lo que hagan. Quiere hacer la voluntad de Dios, quiere vivir para Dios. Esa es la fe del valiente. No es la fe del cobarde, no es la fe muerta, es la fe de obras, la fe que actúa, la fe de convicciones, la fe que nos hace echar raíces en Dios. Y dice la Biblia, Jueces capítulo 6, 28 al 30: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron y se fueron al culto de Baal, se dieron cuenta que Baal estaba en el piso. Se dieron cuenta que a Baal lo habían derribado y que le habían cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocaustos sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Hay que buscar al que hizo esto, hay que matar al que hizo esto. Indagaron, inquirieron, y de tanto preguntar les dijeron: el que hizo esto se llama Gedeón, hijo de Joás. Se enteraron que había sido Gedeón. ¿Y usted qué cree? ¿Que Gedeón se había atrincherado?
que Gedeón había salido corriendo. No, hermanos, porque la fe del cobarde los hace huir. La fe del valiente espera en las promesas que Dios ha dicho. Bendito es el nombre de Jesús. Y vea lo que sucedió. Se fueron entonces a la casa de Joás aquellos hombres de la ciudad y le dijeron: saca a tu hijo, porque lo vamos a matar. ¿Y por qué razón? Porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Pero hermanos, como Dios responde por los que le creen, como Dios ayuda a los que le creen, como Dios sale en defensa de los que le creen, hermanos, los que le creen a Dios no serán avergonzados. Digamos gloria a Dios. Hermanos, Gedeón no se fue. Gedeón los estaba esperando. A ver qué va a pasar. Dios me dijo que nos da la victoria, así que Dios me va a desenredar esta pita. Dios me va a sacar de este meollo. Dios tendrá que hacer algo. Humanamente muchas cosas pueden pasar por la cabeza suya, pero si usted le cree a Dios, hermanos, Dios siempre tendrá la salida al problema y a la dificultad. Sáquennos al muchacho, que lo vamos a matar. Entonces Dios inspira al idólatra. Usa al mismo padre de Gedeón y le dice a estos hombres y a todos los que estaban junto a él, les dice: ustedes parecen tontos. Si Baal es el Dios, pues que él se defienda. ¿En qué cabeza cabe que a Dios o a un Dios hay que defenderlo? Si es Dios, es porque tiene poder para defenderse. Si es Dios, pues que Él le quite la vida. Si Baal es Dios, pues que Él lo corte. Y esas fueron las palabras de Joás. ¿Cómo es que vamos a defender a un Dios? Si Baal es Dios, pues que Él mismo se defienda. Edad tendrá para hacerlo. Por eso yo le digo muchas veces a los cristianos: cristianos, a Dios no hay que defenderlo, a Dios hay que creerle. Dios está muy grandecito para que Él se defienda. Más bien necesitamos que Él nos defienda a nosotros. Diga gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Y dice entonces: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo, que él pelee por sí mismo y que mate al que lo derribó. Si es un Dios. Y hermano, Gedeón estaba ahí, escuchando cómo Dios salía en defensa de él. Y mire, hermanos, Gedeón demuestra una total dependencia en Dios para librar contra los enemigos que asolaban a Israel. Y parece algo ridículo lo que viene. Dios le dice a Gedeón que por mano de él, varón esforzado y valiente, los madianitas van a caer. Y le dice: prepárate un ejército. Y Gedeón se prepara un ejército de 32,000 hombres. Y Dios les dice: no, son muchos. Y después van a decir que fue por la mano del ejército que yo le di a usted la victoria. Entonces quitémosle un poquito a esa gente. Y los hizo pasar por una dificultad y se devolvieron 10,000. Quedaron 22,000. Y Dios le dice: todavía es mucho. Humanamente era poco para enfrentar a Madián, pero como la victoria estaba asegurada
y el pueblo era desagradecido, terminaban dándole la gloria a los hombres. Entonces Dios les pone otra prueba. Los que se arrodillen y laman el agua con la lengua, esos son. Y dice la Biblia que, para resumirles, de los 32,000 quedó con 300 hombres. 300 hombres para defenderse contra el ejército de Madián. Bueno, 300 con unos buenos fusiles, con unas buenas metralletas, con unos buenos tanques de guerra, con unos buenos aviones militares, con unas buenas bombas atómicas, pues es suficiente. Pero 300 hombres, cada uno con una trompeta en la mano y con un cántaro, y dentro del cántaro una tea encendida. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Pero como Dios le dice: por mano tuya, Gedeón, te voy a entregar la victoria, a Gedeón no le importaba lo que tuviera en la mano, porque con cualquier cosa Dios ya le había asegurado la victoria. Por eso la fe de Gedeón es la fe del valiente, que sabe que no es con las armas, que sabe que la victoria viene del Señor. Y dice la palabra de Dios, hermanos, para terminar en esta noche, que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y cuando abrieron los cántaros, los destellos de luces salieron, hermano. Y los madianitas se imaginaron que todos los ejércitos del mundo habían llegado contra ellos, y salieron despavoridos y se mataban los unos a los otros por la mano de Gedeón. No importó la circunstancia. Gedeón no estaba puesta su fe en su armamento, sino en el poder de las palabras que el Señor le había declarado. No estaba puesto en su equipamiento, sino en las promesas de Dios. Y se levantó de mañana Gedeón y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo está contigo. Gloria a Dios. Y hermanos, Dios le dio la victoria a Gedeón. ¿Por qué? Porque fue valiente, porque decidió jugársela con Dios, creerle a Dios. Por encima de lo que creía su padre y su familia, decidió creerle a Dios, y Dios se glorificó y le dio la victoria a Gedeón, y el pueblo ese día fue restaurado por la misericordia del Señor. Pónganse de pies. Yo no sé qué dificultad tenga usted, por qué situación esté pasando, pero ¿por qué no le crees a Dios? ¿Por qué no te aferras a las promesas de Dios? ¿Por qué en vez de haber abandonado las cosas de Dios, más bien no vuelves al camino de Dios y decides creerle nuevamente a Dios? Cualquiera que sea tu dificultad, se necesita una fe de valientes, que por más que afuera se diga que no se puede, que no hay nada, usted diga: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará mi pie al resbaladero. ¿Sabe por qué? Porque Jehová está con nosotros. Levante sus manos, hermanos, y vamos a orar en el nombre del Señor. Créale a Dios.
Así te digan lo contrario, créele a Dios. Viva para Dios. Ame a Dios. Séale fiel a Dios. En el momento difícil, levántese en fe. Dé un paso adelante en el nombre del Señor con la palabra de Dios en tu boca. Recuerda que Dios respaldará siempre su palabra. Señor Jesús, te doy gracias por la bendición que nos has regalado de oír tu palabra, por enseñarnos de la vida de este hombre a tener una fe de valientes, a depositar nuestra confianza en ti. Señor, ayúdanos, Señor, para seguir siendo ese remanente fiel en medio de un mundo incrédulo y pagano. Ayúdanos, Señor, a levantarnos como hombres que creemos lo que tú nos has dicho por tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo y guarda la iglesia. En el nombre de Jesús. Necesario eres tú.